Hola, en el transcurso de estas semanas voy a estar subiendo videos sobre la materia de termodinámica y vamos a ver los principales temas. En esta presentación vamos a empezar con el tema de gases ideales. Vamos a ver la ley de Boyle, la ley de Charles y vamos a ver la ecuación general de los gases ideales. Entonces vamos a empezar con la ley de Boyle. Boyle fue un investigador, fue un científico que en 1662 hizo algunos experimentos en relación a los gases y encontró una relación entre la presión y el volumen de estos gases que se relacionaban a una constante, teniendo en cuenta que la temperatura y la masa se mantenían constantes. Entonces él hizo una ecuación empírica con lo que él observaba, ¿no? Entonces dijo que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. O sea que si, por ejemplo, uno aumenta, el otro tiene que disminuir de a fuerza. Y lo vemos en estas gráficas, ¿no? En esta primera gráfica es una representación de una cierta cantidad de nitrógeno, ¿sí? Con dos temperaturas diferentes. Estas temperaturas, cuando varían la presión y temperatura, se mantienen fijas. Entonces vemos que al aumentar la presión, pues el volumen tiende a disminuir, ¿sí? Y al aumentar el volumen, pues la presión tiende a ser cada vez menor, ¿no? Y en esta segunda gráfica observamos que la presión y el volumen pues tienen un comportamiento ligeramente lineal cuando se trabaja a presiones bajas, ¿no? Por ejemplo, observamos que suponiendo que aquí son 10 atmósferas, pues el comportamiento de la presión por el volumen es relativamente bastante lineal, podríamos decir, ¿no? Y vemos la gama de temperaturas que le corresponde una curva característica. Ahora, ¿qué pasa con Charles y Gay-Lussac? Estos dos científicos pues midieron la expansión térmica de los gases, o sea que al aumentar la temperatura, ¿qué tanto aumenta el volumen? Y encontraron un aumento lineal de este preciso volumen con la temperatura, teniendo en cuenta la presión y la masa constantes, ¿sí? Y pues dijeron, bueno, el volumen aumenta directamente con la temperatura, esto es constante. Y lo observamos precisamente en esta gráfica. Observamos que a presiones diferentes, mientras más aumentamos la temperatura, pues el volumen tiende a aumentar también, este volumen. Y eso es a cada una de la gama de presiones que tenemos, ¿no? Y observamos que también tiene una relación bastante estrecha la presión con el volumen. Observamos que mientras menos presión haya, va a haber más volumen. Ahora, ¿de dónde proviene la famosa ecuación general de los gases ideales? PV igual a nRT. Ya habíamos dicho con Charles y con Boyle que ellos trabajan con condiciones de presión y temperatura constantes por separado. Sin embargo, hay que considerar un cambio más general en el estado de un gas ideal, cuando varían la presión, el volumen y la temperatura, o sea, todas las condiciones. Para demostrar de dónde proviene esta ecuación general de los gases ideales, vamos a basarnos de una pequeña deducción. Acá tenemos tres estados termodinámicos y tenemos un proceso de dos etapas, del estado A al estado B y del estado B al estado C. Nos damos cuenta que la temperatura 1 es constante en la primera etapa. Esto quiere decir que el estado 1 y el estado 2, o sea, el estado A y el estado B, tienen la misma temperatura, que es T1. Entonces, como tiene la temperatura constante, podemos utilizar la ecuación de Boyle y nos queda de esta forma. Es
la presión 1 por el volumen 1 igual a una constante que va a ser la misma constante que se utiliza en el estado 2, que es la presión 2 por el volumen A. De aquí podemos despejar el volumen A. En la segunda etapa vemos que la presión es constante, ¿sí? Por lo tanto podemos aplicar la ley de Charles y nos damos cuenta que va a quedar el volumen A entre la temperatura 1 del estado B es igual a el volumen 2 entre la temperatura 2 del estado C. De aquí también podemos despejar el mismo volumen A. Por lo tanto, como los dos volúmenes son iguales, podemos igualar las ecuaciones. Y hay que tener en cuenta que estas relaciones las estamos haciendo con una masa constante. Y esto nos indica que la presión, el volumen y la temperatura se mantienen constantes en cualquier estado con una masa de gas constante, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si modificamos la cantidad de masa manteniendo constante la presión y la temperatura? Pues pasa algo muy interesante porque el volumen es una propiedad extensiva, o sea que depende de la cantidad de masa que hay en el sistema. Es bastante proporcional y se puede decir que es equivalente, por lo tanto es una constante. Cuando uno modifica la masa, el volumen también cambia. De hecho, esa es la definición de densidad. Y nos queda que la presión por el volumen entre la masa y la temperatura, pues también es una constante, ¿sí? Y puesto que la masa de un gas puro, o sea, de un componente puro, es proporcional al número de moles, ¿sí? La ecuación se puede escribir teniendo en cuenta que la constante C puede asumir el valor proporcional de los moles, ¿sí? Entonces, esta C se cambia por R para asumir y hacer el cambio de masa a moles. Y donde R se considera el cambio de moles, ya lo habíamos mencionado antes. Y de ahí proviene la ecuación de la ley general de los gases ideales.